Bienvenidos a la práctica de algoritmos 2 Cátedra Méndez. Hoy vamos a hablar de compilación, memoria dinámica y otras cuestiones que incluyen cómo funciona el procesador, cómo se relaciona con la memoria. Vamos a hablar después en la segunda parte. Vamos a dividir esta clase en dos porque es un poco pesada, si no, igual va a ser pesada. Vamos a hablar de punteros y de cómo funcionan los punteros en C, punteros a funciones, todas esas cosas que son las importantes de la materia. Pero a mí siempre me gusta empezar hablando un poco de todo lo demás, de un tema del procesador, de cómo funciona, cómo se relaciona con la memoria, cómo se relaciona con el proceso de compilación. ¿Y por qué me gusta que entiendan esto? Porque vamos a trabajar en la materia con el lenguaje de programación C. Los que ya vienen de trabajar en C en algoritmos 1 quizás no trabajaron muy a fondo con memoria, con punteros en direcciones dobles, triples, pero sí quizás trabajaron con arreglos y esas cosas y saben que el modelo de C es muy de bajo nivel, ¿sí? Estamos muy cerca de lo que es la memoria siempre y siempre vamos a estar tocando la memoria. En esta materia mucho. Los que vienen de Python quizás no entiendan muy bien de lo que hablamos al principio y quizás les cueste un poco más todo el tema de la introducción cuando hablemos de compilación de C porque seguramente no trabajaron en C, solamente Python. Pero bueno, es una buena oportunidad para ponernos todos a hablar de lo mismo. Así que bueno, empecemos. Vemos un poco. Primero, procesador y memoria. Acá lo que vemos es la famosa arquitectura de von Neumann. Es un modelo de cómo funciona una computadora moderna, ¿sí? Tenemos dispositivos de entrada, teclado por ejemplo, dispositivos de salida, monitor típico, y después tenemos esta caja grande en el medio que es donde tenemos el procesador y la memoria, ¿sí? Una memoria unificada que tiene datos e instrucciones comunicadas con el procesador mediante este camino de acá, se llama bus de datos. Y después el procesador que está formado por tres partes, una unidad de control, una aritmético lógica y registros. Primero empezar diciendo que los registros son, para darles un poco de contexto y información de qué estoy hablando, los registros son como serían como las variables locales del procesador, ¿sí? El procesador hará algunas operaciones, sumas, restas, multiplicaciones, traerá y llevará cosas de la memoria, pero siempre lo que trabaja localmente lo trabaja en sus registros, no trabaja sobre la memoria principal. No tiene demasiada importancia que lo sepan ahora, van a verlo en otras materias, pero lo que sí me interesa que vean, que está relacionado con lo de compilación que vamos a ver después, es cómo funciona, cómo ejecuta instrucciones, qué son las instrucciones. Vemos acá en este otro diagrama que tenemos acá el detalle más grande del procesador. Tenemos la unidad de control que hace tres cosas: controlar, sincronizar y coordinar. ¿Cómo hace eso? No sé si escucharon alguna vez hablar de ciclos de reloj en lo que se refiere a un procesador. El procesador básicamente trabaja por ciclos de reloj. Un ciclo de reloj es un ciclo, una señal, una diferencia de potencial, digamos, que sube y baja. Cada vez que sube y baja, define un ciclo, ¿sí? Cada ciclo el procesador va a hacer algo, una cosa en particular que es ejecutar una instrucción, ¿sí? Y la modalidad es la siguiente. Uno de los registros del procesador, el PC, Program Counter, en algunas arquitecturas se puede llamar IP, Instruction Pointer, o puede tener otro nombre, ¿sí? Depende de la arquitectura. Pero básicamente lo que hace es lo mismo. Este registro almacena una dirección de memoria que es a donde la unidad de control va a ir a leer la próxima instrucción. Entonces, supongamos, prendo la computadora, la memoria se carga con algo de alguna forma que no nos interesa, el procesador se inicializa y el program counter empieza en valor 0, por ejemplo, ¿sí? Empieza en valor 0 y cuando llega el primer ciclo, la unidad de control se fija el valor de PC
va a la memoria a esa dirección, por ejemplo, 0, va a la posición 0 de memoria, trae un byte y ese byte va a ser la instrucción que él va a ejecutar, ¿sí? Después la ejecutará, se la pasará a la unidad aritmético-lógica, sea una suma, una resta, se resolverá acá, modificará los registros, hará lo que haga falta. Y el ciclo termina incrementando el program counter. Así que antes valía 0, ahora vale 1. Al próximo ciclo, la unidad de control va a ir de nuevo a la memoria, pero esta vez a la dirección 1. Va a traer el próximo byte, va a ejecutarlo, va a hacer todo lo mismo, vuelve a incrementar PC, el próximo ciclo va a ir a la posición 3 y así va a ir ejecutando instrucción a instrucción. Esto es de nuevo, es un modelo simplificado. En próximas materias en estructura del computador van a ver un poquito más cómo funciona. Sepan que yo acá les dije que va a ir buscando un byte y va ejecutando un byte. En realidad no es tan así, las instrucciones pueden tener más de un byte, pueden tener 2, 3 bytes, 4 bytes. Pero lo importante es que el registro program counter me va a ir diciendo a dónde tengo que ir a buscar la próxima instrucción, ¿sí? Y siempre va a acceder a la memoria principal. La memoria principal, que es la memoria que vamos a tocar nosotros con C, almacena dos cosas, datos e instrucciones. Las instrucciones son estos bytes que les decía antes que va a ir a buscar el procesador para ejecutar. Los datos podemos pensar como si fuesen nuestras variables en un programa, ¿sí? Variables locales, variables globales, todo eso va a estar en memoria. Es una sola memoria, ¿sí? Datos e instrucciones están mezcladas. Después vemos que las próximas diapositivas les voy a mostrar cómo está organizado para que no se mezclen, digamos, pero es la misma memoria física, no es que son dos memorias separadas. Hay otros modelos que no es el de von Neumann, que sí separa en dos las memorias, pero bueno, no es el caso. La memoria, la forma más fácil de pensar en la memoria es un arreglo, ¿sí? Los que vienen de C trabajaron con arreglos de char seguramente, para los strings o etcétera. Un arreglo de bytes, un arreglo de chars, es tal cual lo que es acceder a la memoria, ¿sí? Yo tengo una memoria que empieza en la dirección 0, tiene un contenido, y la próxima posición es la posición 1, tiene su contenido, y así sigue hasta llegar al final de la memoria física que tengamos disponible. Como les dije, hay tres partes, una dirección, un contenido, dos partes, no sé dónde saqué la tercera, y a esto le llamamos celda de memoria. En realidad, si van a buscar la definición de celda de memoria, puede ser que encuentren otra cosa. Generalmente, en lo que es electrónica, la celda de memoria es un bit solo. Lo que pasa es que nosotros no podemos direccionar bit a bit la memoria, porque sería primero ineficiente y segundo muy costoso. Lo que hacemos es direccionar la memoria byte a byte, ¿sí? Entonces el primer byte, el segundo byte, el tercer byte, el cuarto byte, cada una de esas posiciones para nosotros es una celda y es la mínima unidad direccionable que tenemos para trabajar. Entonces acuérdense que la memoria tiene una dirección y tiene un contenido. Son dos cosas completamente distintas. Están relacionadas, pero no coincide la dirección con el contenido, si no, no sería nada interesante. Esto que les muestro acá también es a título informativo. Esto se conoce como volcado de memoria. Generalmente se presenta de esta forma. Tienen una columna que les representa direcciones de memoria, una segunda columna que generalmente está separada en dos por temas de legibilidad quizás, y después una tercera columna que tiene una representación legible para nosotros, ¿sí? A ver, vayamos parte por parte. Primero, dirección de memoria. Como les dije antes, la memoria es un arreglo de bytes muy grande. Empieza en la dirección 0, termina donde termine. Y en este caso estoy diciendo que estoy mirando las posiciones de memoria de la dirección 400 en adelante.
400 en este caso es 400 en hexadecimal. Nota aparte, siempre que mostramos volcados de memoria o este tipo de cosas, trabajamos en hexadecimal porque recordemos que un byte tiene 8 bits. Los valores posibles son de 0 a 255. Si representamos esos valores como decimal, necesitamos 3 dígitos decimales, ¿no? De 0 a 255, 255 son 3 dígitos decimales. En cambio, si trabajamos en hexadecimal, el valor máximo es FF, este que está acá, y necesitamos solamente 2 dígitos. Como ventaja aparte, podemos separar un número hexadecimal en dos partes, un byte hexadecimal, digamos, en dos partes. Cada parte son 4 bits. Eso en algún momento puede servir, en algún momento no. A ustedes seguramente en esta materia no les sirva, pero es bueno saberlo. A veces el conocimiento nunca está de más. Y bueno, y la tercera columna tiene una representación ASCII de los valores de memoria. Por ejemplo, miremos acá. Empezamos en la dirección 400. El contenido de la dirección 400 es 4A. La representación ASCII es J. La próxima celda de memoria, próxima posición, próximo byte es 401. Valor 74. Representación ASCII J. T. Pasamos a la próxima dirección, es 400, 401, 402, valor 21 hexadecimal, y representación ASCII, signo de exclamación. ¿Sí? Así hasta llegar al final de esta fila, que es el valor de dirección de memoria 40F, valor EB, representación en ASCII no tiene, por eso va a un punto. Y después pasamos a la 410. Así funciona hexadecimal. Hexadecimal empieza en 0 cada dígito. Cuando llega al 9 pasa a la A, B, C, D, E y F. Y después vuelve a 0. Se agrega otro dígito. ¿Sí? Ya llegamos a 40F. Después pasamos a 410. Y así. Esto simplemente para que sepan cuando vean volcados de memoria por ahí en GDB o en algún lugar. Para que sepan leerlo más que nada. ¿Sí? No hace falta que lo sepan de memoria. Y bueno, ténganlo en cuenta. Esta es la organización de memoria que hablábamos antes. Nosotros tenemos una sola memoria y en esa memoria tenemos que guardar todas las cosas que necesitamos para que un programa funcione. Variables locales, variables globales, memoria dinámica y el código. De nuevo, es una sola memoria física, no es que la memoria esté dividida en compartimentos diferentes donde yo voy guardando cosas, ¿sí? No es que hay una división física ni nada, es toda la misma, es todo un array largo de bytes, desde el 0 hasta donde me dé la memoria física, y estas divisiones las hace el sistema operativo. Digamos, el sistema operativo es el que va a estar manejando la memoria y dónde voy a poner cada cosa, o dónde me va a dejar a mí poner cada cosa, y me va a asignar sectores que estén separados para que las cosas no estén mezcladas. La primera sección de memoria que les muestro acá se llama stack. En el stack es donde van a ir las variables locales. Por ejemplo, cuando yo estoy adentro de una función y tengo int a, int b, int c, todos esos int son variables locales de esa función. Y la dirección de memoria de esas variables va a estar en el stack. ¿Sí? Después tengo el heap. El heap es donde va a estar lo que más usemos en la materia, que son los punteros. En el heap se va a almacenar los valores que nosotros le demos a esos punteros. Digamos, vamos a ver bien qué significa esto. Los punteros van a apuntar a algo del heap y ahí vamos a guardar los valores. Eso vamos a verlo después con malloc y funciones amigas. Después está la sección BSS, que no la usamos demasiado, son datos inicializados. Pueden pensar como si fuesen variables globales. Nosotros no solemos usar mucho variables globales, pero son variables globales sin un valor determinado. La sección de datos
son variables globales, pero con un valor definido, inicializado. Y la sección de texto o código es donde se ponen lo que les contaba antes, los bytes ya listos para que el procesador ejecute, ¿sí? Así es como se organiza la memoria. Y ahora voy a contarles un poco cómo es que, sobre todo esta última sección de código, cómo es que se genera, cómo es que la obtengo, ¿sí? Los que vienen de Python, como les dije antes, por ahí no están acostumbrados al tema de compilación. Los que vienen de C obviamente sí. Pero el modelo de C, que es un lenguaje compilado, lo que nos da es, primero, una representación textual del programa y segundo, una forma de transformar esa representación textual en algo que podamos ejecutar. Ese algo es el compilador. Nosotros agarramos el archivo original de texto que podemos entender y leer nosotros, que dice int, main, tal cosa. Eso es legible por nosotros, pero no es uno de esos bytes que va a ir el procesador a ejecutar porque no sabe qué hacer con eso. El compilador agarra esa representación textual y la transforma en los numeritos, los bytes que va a ir a buscar después el procesador mediante el program counter y va a ir ejecutando byte a byte o instrucción a instrucción en realidad, ¿sí? El procedimiento es algo así. Yo tengo el archivo original, el compilador agarra por ejemplo este main que tengo acá. Este main lo único que hace es sumar dos números y devolver el valor. Lo transforma primero a una representación intermedia, que es la representación assembly, y después lo pasa por el ensamblador y genera los bytes. Esto que están acá, estos numeritos, estos sí son instrucciones que después el procesador va a poder ejecutar con el procedimiento que les dije antes, ir buscando cada ciclo, el procesador va a buscar una instrucción y la va a ir ejecutando. Esta representación intermedia assembly es una representación mucho más cercana a lo que es el procesador para el cual yo estoy compilando. El archivo original siempre va a estar en el lenguaje que entiendo yo, que es el lenguaje C. El archivo intermedio assembly es bastante entendible por seres humanos, digamos, no hay ningún problema en leer esto y entender qué hace. Y la particularidad que tiene es que es muy fácil pasar de esto a esto. Hay una correspondencia casi uno en uno de lo que es esta instrucción que está escrita acá con lo que es este número que está acá, ¿sí? Por eso es muy fácil el proceso de ensamblado cuando ya está todo preprocesado, digamos. Pero bueno, este archivo assembly generalmente no lo vemos nosotros, al compilador se lo podemos pedir si lo queremos ver por curiosos o lo que sea, pero no, generalmente no lo vemos. Este proceso es completamente transparente y nosotros vemos el archivo binario generado y nada más. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, esto es lo que genera, digamos, esto es completo, ¿sí? Esto es lo que se genera después del assembly y después de que está ensamblado. Estos son los numeritos que veíamos antes, ¿ven? Por ejemplo, 55, 48, 89, 5. Son los numeritos estos que están acá. Esto sí es lo que entiende el procesador. Y acá de nuevo, esto está puesto a modo de volcado de memoria. En realidad es un formato parecido a lo otro, pero es ligeramente diferente. Ven que la última columna está bien, es una representación ASCII de lo que veo acá, pero no es, digamos, el ASCII del 55, sino es la instrucción que representa este numerito que veo acá. La primera columna es la dirección de memoria, igual que antes. O sea que en la dirección, esta dirección de memoria, yo tengo almacenado el número 55 en hexadecimal que corresponde con esta instrucción. Entonces, cuando el procesador le llegue el ciclo que tiene que ejecutar algo, lee el program counter y tiene este valor, va a esa dirección, agarra el byte que es 55, lo ejecuta, que es conceptualmente es realizar esta operación, incrementa el program counter y la próxima vez que le toque un ciclo de procesamiento lo que va a hacer es ir acá
buscar, en este caso la instrucción no es un byte, son 3 bytes, pero bueno, el procesador tiene mecanismos para saber, digamos, si es un byte, 2 bytes, 3 bytes. Eso lo van a ver de nuevo en la estructura del computador. Y así va ejecutando cada una de las instrucciones que nosotros compilamos antes. Si ven acá, nosotros partimos del main y nos quedamos con esto. Esto después se va a cargar en memoria en distintas posiciones y el procesador va a poder ejecutar byte a byte, instrucción a instrucción, y va a poder hacer lo que tiene que hacer. Antes de pasar a la próxima diapositiva, para que no quede colgado, de nuevo, dirección de memoria, instrucciones, esto es código de máquina, esto es lo que entiende el procesador, representación assembly de la instrucción, y después acá para que vean los detalles que es cada cosa. Por ejemplo, acá yo marqué este 66, le pongo que es un opcode, un código de operación. Este 66, por ejemplo, me indica que la operación es un movimiento de palabras. O sea, es un movimiento de memoria que involucra un tipo de dato de una palabra, 16 bits. ¿Sí? Está moviendo 16 bits de un lugar a otro. Si se fijan, acá yo también tengo otro 66 y otro 66 que también es la misma operación. Lo único que cambia son los operandos, los parámetros, digamos. Estos son distintos a estos y por eso cambian los números que están a continuación, ¿sí? Eso para que entiendan lo que están leyendo. De nuevo, no es fundamental que lo sepan, pero es bueno que lo sepan. Los que vienen de Python están más acostumbrados a esto, no tanto a compilar el programa. Si bien Python se puede compilar, lo más común en Python es escribir un archivo en Python y después correrlo mediante Python, el intérprete, ¿sí? Justamente un intérprete lo que hace es eso, es no hacer el proceso de compilación y generarme un binario, sino facilitarme a mí el poder ejecutar directamente el archivo textual en Python sobre el procesador. En realidad, de fondo sí hace una especie de compilación, pero para nosotros es completamente transparente, no lo vemos. ¿Qué ventaja nos da? Bueno, ventaja de compilar. La ventaja de compilar es que yo, una vez que tengo mi archivo compilado, no hay ningún otro procesamiento que tenga que hacer en tiempo de ejecución para que eso corra, ¿sí? Yo directamente lo cargo en memoria, le digo al procesador, al program counter, che, empecé a ejecutar desde acá, y el procesador va a ir ejecutando lo que ya está procesado, compilado, digamos. En el caso del intérprete, no, necesito ese tiempo extra antes de empezar a ejecutar, o quizás durante la ejecución misma, de ir traduciendo línea a línea o función a función, según cómo funcione el intérprete, puede funcionar de diferentes formas, lo que nos da un poco de overhead, digamos, de tiempo de procesamiento desperdiciado, si quieren llamarlo, en hacer esa interpretación para que el procesador pueda ir ejecutándolo. Dependiendo del caso no es muy importante. Si es algo de alto rendimiento, por ahí sí importa, aunque hoy en día hay intérpretes que son bastante sofisticados y mitigan un poco el tema de la interpretación. Son generalmente no se acercan, no son tan veloces como ejecutar código en C, pero nos dan la ventaja de que es mucho más rápido desarrollarlo y no son tan lentos, ¿sí? Son bastante comparables a C. La otra ventaja, no solo el tiempo de desarrollo, es que si yo compilo un binario, compilo un archivo C para un procesador y lo quiero correr en otro procesador o en otro sistema operativo, no lo puedo correr. Tengo que volver a compilarlo para otra arquitectura, ¿sí? Con los lenguajes interpretados esto no pasa. ¿Por qué? Porque yo tengo un archivo original, archivo fuente, y no distribuyo un binario, sino que distribuyo el archivo fuente. Lo único que necesito es que la persona tenga el intérprete instalado, ¿sí? Es como correr la responsabilidad. En uno yo tengo la responsabilidad de compilarlo para diferentes arquitecturas, y en el otro caso yo simplemente distribuyo el código y cada uno que lo quiere ejecutar tiene la responsabilidad de instalarse el intérprete.
Son distintas formas de trabajar. El lenguaje C tiene un procedimiento de compilación que, si bien conceptualmente es lo mismo que les describí, tiene algunos pasos más. En este caso vemos que se agrega una etapa que es el enlazador. El enlazador lo que hace es unir varios códigos objeto en uno solo y generar un ejecutable. ¿Qué es un código objeto? Bueno, el código objeto es lo que genera el compilador de C. Puede ser otros compiladores también, pero en este caso el compilador de C, el compilador propiamente dicho, genera archivos de código objeto. Cuando nosotros compilamos, generalmente cuando invocamos al GCC para compilar un archivo, es posible que hayan visto, les haya pasado, que invocan al GCC con un punto C y les da directamente el archivo ejecutable, ¿sí? Ustedes nunca ven el enlazador. Está bien, tampoco ven el proceso de ensamblado ni tampoco ven el preprocesamiento. Pero bueno, porque GCC automatiza todo eso y llama todo junto, ¿sí? Si quieren pueden pedir las etapas intermedias, pero no es algo necesario. Entonces, el proceso de compilación en C es así. Tengo el archivo C, lo paso por el compilador, genero el código objeto, lo enlazo y eso me da el archivo binario que yo puedo ejecutar, ¿sí? Después vamos a ver qué es el enlazador, pero en principio el enlazador nos da una ventaja extra, que es la siguiente. Si yo tengo un proyecto con 3 archivos .c, la forma tradicional de compilar, que es, le paso al GCC los 3 archivos .c, el GCC los procesa, genera un binario, ¿sí? Ahora, con este modelo de compilación, lo que yo puedo hacer es compilar los 3 archivos .c por separado, después enlazarlos, juntarlos y generar un binario. ¿Y qué ventaja tengo? La ventaja es que si yo modifico uno de los 3 archivos, en el primer modelo, tengo que volver a recompilar los 3 para volver a generar el binario. En este caso, si yo modifico uno de los 3, vuelvo a compilar uno solo, ese que modifiqué lo compilo, y los otros dos archivos objeto quedan iguales, porque los archivos .c no se modificaron. Entonces me estoy ahorrando de volver a compilar dos archivos. Por ahí no suena mucho, pero si tenemos un proyecto con, no sé, 100 archivos .c, 1000 archivos .c, el tiempo de compilación suma mucho tiempo total. La compilación es el proceso más largo de todos los procesos que se corren. Entonces es importante a veces ahorrarse ese tiempo. Otra cosa que nos permite el enlazador es usar bibliotecas externas. ¿Qué son las bibliotecas externas? Bueno, son funciones de las cuales nosotros no tenemos el código. Por ejemplo, supongan que queremos hacer un programita que lea imágenes, archivos JPG. La forma tradicional que tenemos de hacerlo es, bueno, tenemos un archivo de nuestro proyecto, otro archivo de nuestro proyecto y después tenemos que agregar un archivo especial que hagamos nosotros que tenga el decodificador de JPG, como para que nosotros podamos levantar el archivo JPG y leerlo, o podemos usar por ejemplo JPGlib, que ya está implementado, es una biblioteca que la bajan y bueno, ya tiene implementado el código JPG, lo agregan todos los puntos C a nuestro proyecto, compilamos todo junto y ya está, tenemos nuestro programa que lee archivos JPG. Bueno, pero eso es un poco ineficiente porque tenemos que recompilar completamente toda la biblioteca para incluirla en nuestro proyecto. Lo que nos permite el enlazador es, bueno, tenés tu proyecto, listo, este es tu proyecto, esto de acá, y acá lo que vamos a agregar es JPGlib. Una biblioteca es código objeto con un formato especial que se puede distribuir para funcionar de esta forma. Yo compilo mi proyecto, tengo todo mi proyecto y el enlazador va a juntar mi proyecto con este código de JPG y no hace falta que yo compile todo el código de JPG, ¿sí? Yo simplemente enlazo, le digo voy a usar JPG, el enlazador sabe que tiene que enlazarlo con la biblioteca de JPG
y me genera el binario, ¿sí? Tengo esa ventaja de poder trabajar con dependencias externas sin tener que tener el código fuente disponible. Después, otro proceso más que se agrega, esto ya sería un poco más completo el modelo. Ven que se agrega el preprocesador, ¿sí? La primera etapa es preprocesador, esta que está acá. Después viene el compilador, después viene el ensamblador, después viene el enlazador. El preprocesador lo que hace es procesar las directivas del preprocesador. Las directivas del preprocesador son todas las que empiezan con numeral. Por ejemplo, cuando hacen include o cuando hacen un define o un pragma. Todas esas son directivas que tienen que resolverse antes de compilar, ¿sí? El compilador no entiende qué hacer con esas directivas, por eso yo las tengo que sacar. Después en la próxima diapositiva vamos a ver cómo funciona. Pero después de eso, ahí sí, todos los archivos .c y todos los archivos .h que yo preprocese me van a generar un solo archivo .c, que después si compilo, genero un assembly, ensamblo, genero un archivo objeto, y después se va a enlazar con mis otros archivos objeto, bibliotecas externas o lo que haga falta. Este es el procesamiento completo que se hace cuando yo compilo algo, ¿sí? Entender qué se hace en cada una de las etapas nos va a ayudar después cuando surja algún error, ¿sí? Si por ejemplo compilo mi programa y me dice error, se encontró o ya estaba definido tal objeto. ¿Qué significa que ya está definido tal objeto? Bueno, significa que el enlazador estaba agarrando todos mis archivos de código objeto, los juntó todos y se dio cuenta de que hay repetido más de una vez un objeto, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nos equivocamos nosotros seguramente de acá para allá, ¿sí? Los puntos de falla generalmente nuestros son preprocesador, porque pusimos mal una directiva, compilador, un error de sintaxis, o enlazador, cuando es un error de linkeo, aparece el linker error, ¿sí? Símbolos repetidos, esas cosas figuran acá, o bibliotecas externas que queremos linkear que no encuentra, también aparece acá. Acá son los errores de sintaxis y acá son los errores de preprocesador, un include que no encuentro, o un define. En los define generalmente no tiran error. No, más que nada los include o algún pragma o alguna cosa rara. La mayoría de los errores los van a encontrar acá, pero el enlazador es bueno que lo tengan en cuenta para cuando no encuentren alguna biblioteca o algo. Nada, para que sepan qué es lo que está pasando. El preprocesador, como les dije, lo que hace es hacerse cargo de las líneas que empiezan con numeral. Esta y esta en este caso. Yo acá tengo un archivo .c y dos .h. Y lo primero que voy a hacer es pasarlo por el preprocesador. De nuevo, esto lo hace GCC automáticamente cuando compilan. O si usan el Visual Studio y usan el Visual C, también lo mismo, lo hace solo. Y lo que va a hacer el preprocesador es generar de nuevo un solo archivo con todo esto y me va a agregar información extra. Esta información extra que me agrega es necesaria por lo siguiente. Cuando ustedes compilan y el compilador encuentra algún error en alguna de las etapas, generalmente nos avisa, che, mira, tenés un error en la línea, no sé, en la línea 25 tenés un error de sintaxis. Ahora, ¿cómo sabe cuál es la línea 25 si juntó todo en un solo archivo? Bueno, acá ponen información, bueno, todo esto pertenece al archivo demopre.c línea 1 y de ahí para abajo va contando las líneas. Todo lo que está de acá para abajo corresponde al archivo demopre1.h línea 1, ¿sí? Y así va llevando la cuenta de qué línea es la que corresponde a cada parte de este archivo. Después lo uso para otras cosas, pero no tiene demasiada importancia. Lo importante es que vean cómo funciona esto. El preprocesador lo único que sabe hacer es copiar y pegar texto. Otra cosa no sabe hacer, ¿sí? Entonces cuando encuentre un include, lo que va a hacer es fijarse si encuentra este archivo, que es este, agarrar todo el contenido y pegarlo, ¿sí? Donde encuentre el include lo reemplaza por esto.
Entonces, acá donde teníamos el include, me aparece todo este código que pegó de acá. ¿Sí? Después encuentro un define. Un define es una directiva que en realidad no tiene efecto inmediato, porque si ven, entre el include y el main había un define, acá entre el include y el main no hay nada. Pero lo que significa esto es que cuando el compilador encuentre la palabra número, o cuando el preprocesador encuentre la palabra número, lo va a reemplazar por este valor. De nuevo, sabe copiar y pegar, nada más. Entonces acá cuando tengo este valor de retorno número, lo que va a hacer es, donde decía número, bueno, ahora le pongo todo ese choclo que tenía ahí. Las macros pueden traer problemas si no entendemos que solamente copia y pega, no entiende de sintaxis. Yo acá podría haberle puesto algo que es completamente inválido para C, pero al preprocesador no le importa, lo toma igual como algo válido y lo pega. Y después cuando pasa la etapa de compilación, el compilador no sabe qué hacer, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener cuidado, nada más. No es que no las tienen que usar, a veces son útiles las macros. Incluso hay macros que reciben parámetros y después copian y pegan los parámetros donde van. Pero bueno, tienen que entender qué es lo que está pasando, porque cuando tengan error con macros es porque no tuvieron en cuenta que copia y pega varias veces lo mismo, ¿sí? Y bueno, y después tenemos la última directiva que es un include. De nuevo, copia y pega el código y ya está. Eso es todo lo que hace el preprocesador. No tiene nada espectacular. Lo que sí por ahí es un poco más interesante es esta parte. Esta parte es la que hace el enlazador. Primero veamos cómo son los archivos de código objeto. Yo acá tengo un archivo .c y otro archivo .c. Y de ambos yo tengo el código objeto. Demo.o y variable.o son los códigos objeto de estos dos archivos. Acá yo se los muestro en forma de tablita, está simplificado. Pero por ejemplo veamos. Yo acá tengo un main, una función main. Entonces en mi código objeto voy a tener un objeto main que es de tipo función y que está en el segmento de memoria texto, ¿sí? Esto le va a decir a alguien dónde tiene que cargar las diferentes cosas. Además de esto me va a generar el código ensamblado ya de esto y lo va a guardar en el archivo de código objeto, ¿sí? Me pone acá que va a estar en la dirección de memoria 0, pero eso en realidad es porque todavía no sabe dónde va a ir, de eso se encarga el enlazador. Después tengo una variable global de valor 5, y como vimos antes, las variables globales con valor inicializado viven en el segmento de datos. Pero después tenemos otras dos cosas más. Tenemos este putchar, que es una función que no es nuestra, es externa, no sabemos nada básicamente. Y como no es nuestra, el código objeto nos dice que tenemos este símbolo, que en algún momento lo vamos a usar, pero no sabe exactamente qué es, ni dónde está, no sabe nada, ¿sí? Lo que sí sabe es que va a estar en el archivo final, el ejecutable va a estar, así que se tiene que resolver en algún momento. Después tenemos el segundo archivo .c, tengo acá con una variable externa nada más, que bueno, el código objeto es eso, es la variable externa, es tipo objeto, sección de datos. Ahora, esta variable externa, si se fijan, yo también la tengo acá arriba. Ahora, acá arriba la tengo declarada como variable externa. Externa, de nuevo, significa que no me pertenece a mí. Por eso en mi código objeto, en el código objeto de este demo, demo.c, demo.o, aparece la variable externa, pero no aparece definido ni el tipo ni dónde va a estar, ¿sí? Eso es lo que hace extern. Extern le dice, che, yo voy a usar esta variable, pero no tengo idea de nada, no sé dónde está, alguien me la va a proveer después. Cuando yo tengo estos dos archivos objetos ya creados, es que viene la etapa de enlazado, es que se van a juntar esas dos tablitas, o todas las tablitas de todos los archivos objetos que tenga,
y se va a ir fijando en el enlazador qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene, y al final del proceso tiene que tener todo resuelto, ¿sí? Ven que acá lo que generó al final es un archivo que, que bueno, por ejemplo el main que yo tenía acá, ahora lo tengo acá, ¿eh? Sigue estando. Ahora, ¿qué diferencia tiene? Si se fijan, antes tenía dirección de memoria 0, no sabíamos dónde iba a estar, ahora sabemos que va a estar en esta dirección de memoria. ¿Esta dirección de memoria qué significa? Significa que cuando este ejecutable se empiece a ejecutar, se levante, el sistema operativo lo levante para ejecutarlo, el código que compiló de main, el compilador, lo va a poner en esta dirección de memoria, ¿sí? Todos los bytes ya compilados de este código los va a meter en esta dirección de memoria, le va a decir al procesador, tu program counter va a ser este valor, y el procesador va a empezar el proceso de ir a esa dirección de memoria, buscar el byte, etc. Todo lo que ya vimos antes, ¿sí? Después, variable global, lo mismo, no tenía una dirección, ahora tiene una dirección donde va a estar, ya en esta dirección va a poner el valor que corresponde. Variable externa, que yo acá la tenía como extern y acá la tenía como local, también ya se resolvió la referencia y aparece con una dirección de memoria. Y lo que aparece como no resuelto del todo, pero sí resuelto parcialmente, es el tema de esta función, ¿sí? Esta función, fíjense que ahora no tiene tipo y no tiene una dirección, no tiene nada, sigue como indefinido, pero le agregó esto acá. Esto acá es lo que vimos antes de las bibliotecas externas. Esto significa que esta función, el enlazador la fue a buscar y la encontró en una biblioteca externa, ¿sí? Y está bien, la encontró, y ¿por qué no la incluyó en el ejecutable? Bueno, porque esto se llama enlazado dinámico. El enlazado dinámico lo que permite es no incluir todo el código completo en mi ejecutable, sino retrasar esa operación y realizar esa operación en tiempo de ejecución. Entonces, si vemos acá, tenemos dos modelos de enlazado, uno estático y uno dinámico, y digamos, no son exclusivos, no es que tengo que usar estático o dinámico, puedo enlazar algunas cosas estáticamente y otras cosas dinámicamente, como en este caso, por ejemplo, yo tenía este punto O y este punto O, se enlazaron entre sí estáticamente, ¿sí? Está todo junto. Estáticamente significa que lo que está va a estar en el archivo ejecutable final. Sin embargo, esta función se enlazó dinámicamente. ¿Qué significa? Que en el archivo ejecutable final no va a estar, pero sí va a tener que estar en tiempo de ejecución, ¿sí? El modelo de enlazado estático lo que me da es, regla general, un archivo binario más grande, ¿sí? Pero que incluye todo lo que necesito para correr el programa. Esto es si fuese puramente estático, ¿sí? No tengo nada dinámico. Por ejemplo, lo que estábamos hablando antes de un programita que usara JPGlib para levantar imágenes, si yo lo enlazo estáticamente, está bien, yo no compilé todos los puntos C de JPGlib, pero lo enlacé estáticamente. ¿Qué significa eso? Que todo el código de JPGlib va a estar incluido en mi ejecutable. Va a ser un ejecutable más grande porque tiene todo el código. Como ventaja aparte es que en tiempo de ejecución no necesito que esté instalado en el sistema operativo el JPGlib. Por el contrario, el enlazado dinámico no me incluye el código en mi binario, por eso va a ser un poco más chico, porque no tiene todo el código de JPGlib, pero en tiempo de ejecución se agrega este componente que es el loader. De esto se va a encargar el sistema operativo, nosotros no hacemos nada, que es, va a ir acá a la tablita, va a fijarse todo lo que es enlazado dinámico, como esto por ejemplo, lo va a resolver, va a ir a buscar el JPGlib, pone la dirección donde va y recién ahí se empieza a ejecutar, ¿sí? Son dos formas distintas de trabajar. Alguna tiene ventaja sobre la otra en algún caso determinado. El modelo estático quizás parece que no es demasiado útil, pero a veces es útil tener binarios estáticos para ciertos casos muy particulares. Ventaja del dinámico, bueno, primero, tengo ejecutables más chicos. Si, por ejemplo, el día de mañana se encuentra algún error en JPGlib, algún problema de seguridad o lo que sea, si yo lo hubiese enlazado estáticamente,
tendría que volver a recompilar todos mis archivos estáticos para incluir este nuevo parche de seguridad. En cambio, si fuese enlazado dinámico, actualizo la biblioteca que tengo instalada en mi sistema operativo, ya está. Problema resuelto. Cuando se ejecuta el programa, va a buscar la nueva versión que ya tengo instalada. No hay ningún problema, no tengo que recompilar nada, ¿sí? A su vez, también les dije que cuando se levanta este archivo binario, se carga en memoria el código que corresponde a cada segmento, a cada partecita, a cada función, todo se carga en memoria. Al tener un ejecutable muy grande, yo estoy cargando muchas cosas en memoria. El enlazado dinámico, no. Carga en memoria mi archivo binario, cargará el código JPG, se va a cargar en memoria, pero si tengo varios ejecutables que usan el mismo código de JPG, la misma biblioteca enlazada dinámicamente de JPG, el sistema operativo va a hacer lo mejor posible para cargar el código una vez y que todos los binarios que lo usen siempre el mismo código, ¿sí? No desperdiciar tanta memoria es la idea y que las cosas corran un poco más rápido. Bueno, hasta ahí llegamos con esta primera parte. Después lo que viene, bueno, es el lenguaje C, punteros, memoria dinámica, que ya es la parte un poco más espesa, digamos, y ya más práctica y no tan teórica como fue esta primera parte, que le vamos a ver en el próximo video. Pero bueno, es importante que conozcan esta parte de compilación, sobre todo los que vienen de Python, que no están por ahí acostumbrados a este modelo y son más de correr interpretado y no compilado. Y bueno, no tengan problema en preguntar, ¿sí? No tengan vergüenza en preguntar. Nosotros siempre les vamos a contestar que podamos. Intenten no perder mucho tiempo en, sobre todo los que vienen de Python de nuevo, en ponerse al día con cómo funciona C. Pregúntenos, que no hay ningún problema, les vamos a ayudar en lo que podamos. Los que vienen de C posiblemente también tengan problema porque, bueno, es lógico, esto es quizás para muchos algo nuevo. Pero bueno, estamos a su disposición por cualquier cosa. Nos vemos en el Slack y nos vemos en el próximo video.